historia de nuestro personaje comienza en los albores de la época victoriana. El ascenso al trono de la reina Victoria contempla la fase de asentamiento de la sociedad nacida tras la Revolución Industrial. La sociedad victoriana estuvo llena de contrastes, entre la opulencia, fruto del extraordinario poder económico de las clases dominantes, hasta la pobreza más extrema. Esta desigualdad era justificada por los pensadores victorianos, con un argumento de raigambre calvinista. La riqueza era considerada el resultado del trabajo, del esfuerzo y de la inteligencia, mientras que la pobreza, en cambio, sería, según esta mentalidad, el fruto de la pereza o de la incapacidad. En Inglaterra terminó triunfando el darwinismo social. En grandes rasgos, esta filosofía consideraba que la sociedad era un organismo vivo que evolucionaba como los seres vivos. La competencia entre los individuos era buena porque imprimía beneficios a la genética humana, mucho más que una buena educación. Pero vamos a centrarnos en el personaje que nos ocupa el vídeo de hoy, Edward Mondrake. Edward Mondrake es, sin duda, el personaje real más inquietante que jamás haya existido. La desconcertante deformidad que marcó su vida figura como uno de los casos más extremos que a día de hoy se conoce. Nacido en el seno de la nobleza inglesa, su madre era la condesa de Darlington, nació con la particularidad anatómica de presentar un segundo rostro en la parte posterior de su cabeza. La cara trasera era un poco más pequeña que el rostro frontal y ligeramente amorfa. No contaba con la capacidad de hablar o ingerir alimento, pero sí reaccionaba a estímulos externos. Seguía al interlocutor con la mirada, una mirada que se dice era brillante y perversa. Y mientras lo hacía, mascullaba con ira frases inteligibles. También expresaba emociones, reía o lloraba. Con frecuencia se enfurecía, casi siempre en momentos en los que Edward atravesaba por el sentimiento opuesto. Era frecuente, por ejemplo, que cuando éste lloraba amargamente abatido por la melancolía, el rostro trasero se carcajeara con malicia. Mondrake aseguraba que su segunda fisonomía poseía una inteligencia maligna y viciosa, propicia de unos pensamientos malignos y delirios propios de una mente enfermiza. La condición médica que sufría Edward Mondrake recibe el nombre de diprosopia, también conocida como duplicación cráneoencefálica, una malformación congénita extremadamente rara que el afectado forma en su gestación dos caras. También puede ocurrir que en algunas estructuras cerebrales se presenten repetidas. Edward vivió siempre atormentado por su segundo rostro, no solo por la obvia ansiedad implícita en tener una cara extra en la parte trasera de la cabeza, porque aseguraba que aquel portento grotesco formulaba pensamientos demoníacos. Era como si dentro de su cabeza hubiera dos mentes distintas, dos seres opuestos, que habitaban irremediablemente en el mismo cerebro. Afirmaba que aunque no lo hiciera en voz alta, le hablaba continuamente, le comandaba órdenes asquerosas, sugería actos despreciables, lo incitaba a la violencia y juzgaba con desprecio cada uno de sus actos. La mente compartida incesantemente por un ser despreciable, un ente ajeno a él y al mismo tiempo, de manera paradójica, parte intrínseca de su persona. Su gemelo diabólico, como así lo llamaba él, nunca lo dejaba en paz. Pronuncia un discurso infernal y perenne, un monólogo desquiciado, lleno de odio hacia el mundo, una verborrea grotesca que ni siquiera le permitía conciliar el sueño, pues sus susurros miserables aumentaban en la oscuridad, alaridos terroríficos y gritos maniáticos que imposibilitaban el descanso. La vida del hombre de dos caras fue dramática y breve, a pesar de contar con inteligencia aguda, talento artístico notable, un semblante por lo demás atractivo, y a diferencia de la mayoría de personas deformes, no se vio forzado a explotar su desfiguración en los circos ambulantes para conseguir sustento. Edward no fue capaz de sobrellevar su lastre. Demandaba constantemente a los médicos que le extirpasen su segundo rostro. Apelaba a la piedad y al bisturí. Con desespero suplicaba que lo destrozaran, aunque con ello terminaran con la vida de ambos. Por desgracia fue imposible. La medicina del momento no permitía realizar tal proeza. Mientras tanto, Edward pasaba sus días en completo aislamiento, enfrascado en una cotidianidad demente. La personalidad múltiple como condición existencial no es algo fácil de manejar, menos aun cuando la segunda identidad tiene un rostro tangible. La locura fue en aumento, su gemelo diabólico lo desquiciaba, al punto de la esquizofrenia.
hasta que finalmente, apenas a los 23 años de edad, no pudo soportar más y el suicidio fue la única forma posible. En una carta encontrada junto al cuerpo sin vida de Edward, pedía que el rostro maldito fuera extirpado de su cadáver antes del entierro. Quería evitar a toda costa que su brutal monólogo lo persiguiera a la tumba. Desde que su historia se dio a conocer en 1896 en el libro Anomalies and Curiosities of Medicine, la triste figura del hombre de dos caras ha conmovido y conmocionado a la humanidad. En este mismo libro, que dejaré el enlace en el cuadro de descripción para que lo veáis, se hablaba de él de la siguiente forma. Una de las historias más extrañas y melancólicas de la deformidad humana es la de Edward Mordey, del que se dice fue heredero de una de las dignidades más nobles de Inglaterra. Sin embargo, nunca reclamó el título y se suicidó en su 23º año. Vivió en completo aislamiento, rechazando las visitas, incluso de los miembros de su propia familia. Era un joven de altos logros, un profundo erudito y un músico de rara habilidad. Su figura era notable por su gracia y su rostro, es decir, su rostro natural era el de un antino, pero en la parte posterior de su cabeza había otra cara, la de un hermoso niño, encantador como un sueño, horrible como un demonio. El rostro era una mera máscara, ocupando solo una porción de la parte posterior del cráneo, pero exhibiendo todos los signos de inteligencia de un maligno ser. Sin embargo, sería visto sonreír y burlarse mientras Mordecai lloraba. Los ojos seguirían los movimientos del espectador y los labios farfullarían sin cesar. No se escuchó ninguna voz, pero Mordecai dijo que se mantenía lejos de su descanso en la noche por los susurros de odio de su gemelo diabólico, como él lo llamó, que nunca duerme, pero me habla para siempre de esas cosas que ya solo se hablan en el infierno. Ninguna imaginación puede concebir las espantosas tentaciones que pone delante de mí, por alguna maldad no perdonada de mis antepasados. Estoy unido a este demonio, para ser un demonio, sin duda. Le suplico y le ruego que lo aplaste fuera de la apariencia humana, incluso si muero por eso. Por desgracia, no existe hasta la fecha ningún documento, acta de nacimiento o defunción que certifique la realidad absoluta de Edward Mordrake. Por tanto, existe la posibilidad de que muchos de los hechos relatados hayan sido adornados con el paso del tiempo, pero, como toda leyenda, cabe la posibilidad de que esta curiosa historia tenga pozos de auténtica realidad. Puede ser que sí hubiese un Edward Mordrake, como el que queda recogido en un escrito del Almanaque de la Medicina Anomalies and Curiosities of Medicine, escrito por el Dr. George M. Gould en el año 1896, donde se recogen testimonios del propio Mordrake sobre la otra cara que tenía en la nuca. Pero mucho más allá de los escritos del propio Gould, no hay mucho más donde rascar de Edward Mordrake. Además, recordemos, no existe ubicación ni existe constancia de la tumba de Edward Mordrake, ni existe constancia de que perteneciera a la aristocracia inglesa. En el caso de su madre, la única condesa de Darnington que he podido encontrar es Charlotte Sophia von Platen, consorte von Kielmansegg, entre los años 1675 y 1725. De Sir William Pitt Mordrake no hay constancia histórica alguna, hecho extremadamente raro, ya que estando casado con alguien de la alta alcurnia inglesa y teniendo vastos terrenos y empresas en Inglaterra, no aparezca por ningún sitio. Lo que me lleva a pensar que por desgracia sea una leyenda urbana.
o no. Nos vemos en un siguiente vídeo. Gracias por escucharme. Hasta pronto.